Hola, Hola. nuevamente, ¿cierto? En el programa Nada Nada es es imposible imposible para para Dios. Y hoy día Dios. tenemos una invitada muy especial, ¿ya? Está Marina Araoz, que es la directora del Departamento de Persona Mayor de la Fundación Paterno. Así que muy bienvenida, Mari. Muchas gracias por esta invitación. Súper. Bueno, la idea es que la Mari también, bueno, en realidad, aparte de ser directora de la fundación, también trabaja directamente con todo lo eclesial y también es, bueno, ministra de la comunión, qué sé yo, y también va a estar acompañándonos en este programa, ¿cierto? Y Exactamente. también esperamos que futuros programas también pueda estar con nosotros, ¿ya? Así que hoy día vamos a tener un tema bien importante, María. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el ayuno. Ah, mira, qué Ya, entonces la interesante. idea es conversar un poquito porque como ya hoy día, ¿cierto? Hoy día que sale el programa, comenzamos los 40 días de ayuno, ¿cierto? Mucha gente viene y parte con esos 40 días. Es bueno también decirle a la gente cómo hacer esos 40 días y también darle algunos tips que son importantes también para saber cómo prepararse. Súper. Yo creo que es una instancia muy importante, sobre todo para que preparemos este corazón para la Semana Santa también. Exactamente. ¿Te parece que comencemos orando y Me pidiéndole parece. sobre todo también la fuerza del cielo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Dios Todopoderoso, en este día, la fuerza del Espíritu Santo para que la gracia santificante del cielo penetre también en los corazones de las personas que nos escuchan, de las personas también que están hoy día siendo parte de este programa. Ponemos en tus manos toda nuestra oración, toda nuestra vida, a través de San Miguel Arcángel, que nos proteja, que nos cuide y sobre todo también nos proteja del mal, diciendo: San Miguel San Miguel Arcángel, Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste en ti su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces estábamos conversando y la idea es un poquito también hablar sobre el ayuno y también viene estos 40 días de ayuno ya, estos 40 días de ayuno porque empezamos cuaresma, ¿cierto? Exactamente. Mañana, bueno, en realidad el día de hoy es el día de miércoles de ceniza. Entonces la idea es un poco que como miércoles de ceniza tengamos la posibilidad también de saber qué hay que saber sobre el ayuno, ¿ya? Y la primera pregunta es, ¿qué es el ayuno, cierto? Exactamente. Y bueno, la gente a lo mejor no lo sabe, pero el ayunar significa empobrecer el alma. ¿Ya? Y lo que es rehusar particularmente algún medio o abstenerse de algún alimento. ¿Para qué? Para que el espíritu se vaya engrandeciendo. Mira. Ya, esa es un poquito la dinámica de esto, ¿ya? El ayuno en las escrituras habla que descansa sobre la autohumillación, ¿ya? Y establece también este ámbito de penitencia. Muchas veces nosotros tenemos que subyugarnos, ¿cierto?, al poder de Dios, y una de las formas de subyugarnos a ese poder de Dios, es ayunando, ¿ya? Y también es importante que el ayuno es un método para que la carne esté bajo, obviamente, este poder. Fíjate que muchas veces hoy día vemos que los deseos carnales son los que rigen al mundo, ¿ya? Y la persona en sí se mueven por la carne. Entonces, una forma de bajar la carne, o decir subyugar la carne, como te decía hace un momento atrás, es el ayuno. ¿Para qué? Para que todas las sensaciones o todas las acciones carnales que tiene ciertamente el demonio, mucha soberanía en ella, vayan disminuyéndose. ¿Para qué? Para ir enalteciendo el espíritu. También abandonarnos, ¿cierto? Exactamente. Abandonar las cosas que hoy día a lo mejor a veces nos alejan también del Señor. Exactamente. Por eso que es importante también entender que el ayuno tiene esta situación, ¿ya? Pero también tiene algún servicio el abstenernos de comida. ¿Tú crees que tiene algo que nos permita abstenernos de comida? Yo creo que sí. Ya, ¿y qué crees que podría ser? Quizás permite también que nosotros nos podamos quizás acercar más al Señor. Justamente, una forma de abstenernos de comida también es decirle a Dios que nosotros como hombres no necesitábamos nada más que Dios, ¿ya? Recuerda la frase bíblica que dice: no solo de pan vive el hombre. Es decir, nosotros tenemos que entender que cuando nos abstenemos del pan de cada día es la forma de demostrarle a Dios que estamos conscientes de que no merecemos nada, ¿ya? Y que ni siquiera tenemos el merecimiento de recibir ni siquiera pan, ¿ya? Nosotros entendemos de que la dinámica de comer es una forma también de subsistir, ciertamente. Pero en este tiempo podemos bajar la comida. ¿Para qué? Para que sea algo propio también, demostrando esta humillación, como decíamos hace un rato atrás.
¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? La forma de ayuno, y para que la gente también lo tenga claro, es a pan y agua. Muchas personas establecen también de que ellos hacen ayuno de otra forma y dicen yo ayuno, por ejemplo, dejo el celular, ¿cierto? Otros ayunan diciendo, mira, en realidad lo que hago, no veo series, ¿cierto? El fin de semana. Vamos a definir dos cosas. Una cosa es el ayuno y la otra cosa es la abstinencia. Cuando yo dejo algo que me gusta se llama abstinencia, ¿ya? Y cuando yo vengo y hago o dejo la comida y como solamente pan y agua en el día, se llama ayuno. ¿Estamos? Bueno, eso hace muchos años era algo muy común también para las personas católicas, ¿cierto? Y que con el tiempo yo creo que también se ha ido perdiendo. Exactamente. ¿Y por qué se ha ido perdiendo? Porque las personas normalmente tienden a pensar que esto es algo antiguo. Fíjate que antiguamente, cuando había el momento explícito de los viernes, por ejemplo, el viernes que sea cualquiera, no había nadie, todas las personas venían y no comían carne, por ejemplo. Y no comían carne, ¿por qué? Porque sabían de por medio que era una forma de ayunar, ¿cierto? Era una forma de abstenerse, ¿cierto? De privarse de algo. Pero hoy día, si tú ves un día viernes, las personas no comen carne tranquilamente. Se va perdiendo con el tiempo, ¿ya? ¿Qué pasa? El Viernes Santo, el día, por ejemplo, en este caso, el día miércoles de ceniza, son días de ayuno. Y la iglesia los promueve como días de ayuno. ¿Cuántas personas harán ayuno en el mundo? Yo creo que muy pocas. Claro. Y también siempre se dice que durante los viernes de Cuaresma tampoco deberíamos comer carne. Por ejemplo, los viernes de Cuaresma, pero en realidad esto mismo que dices tú no era así de esa forma. Antiguamente era todos los viernes del año. Del año, claro. Entonces, ¿qué pasa? Se perdió porque esta tradición, ¿cierto?, de nuestra iglesia se ha ido perdiendo. Entonces, hay que volver a retomarlo en definitiva. Y es lamentable en realidad. Exactamente. ¿Es importante prepararse para el ayuno? Sí. Sí. ¿Cierto? Pero vamos a ir a una pausa y vamos a seguir viendo cómo nos vamos a preparar para este ayuno. ¿Estamos? Super. Seguimos entonces, ¿cierto?, en su programa. Nada es imposible para Y Dios. vamos a decirle a la gente que también se suscriba, ¿cierto?, al canal y también que nos ponga like, porque es importante también ir apoyando y también ir promoviendo esto. Y que escucha nuestra radio también. Exactamente, Radio Parucía. Parucía. Exactamente. Bueno, estábamos hablando de cómo prepararnos para el ayuno, ¿ya? Sí, exacto. Vamos a dejar definido dos cosas. Primero, una preparación interna y una preparación externa, ¿ya? Vamos a citar Lucas 4, 1, 2, que dice: Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos 40 días, así que después sintió hambre. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces se habla que, y yo lo he escuchado también en personas que dicen, es que el ayuno ya es algo antiguo, que es algo que no se tiene que hacer. Yo les digo no, porque en realidad Jesucristo también ayunó, ¿ya? Y dice, cuando es quitado al esposo, ¿cierto?, ahí ayunarán los amigos. Bueno, nosotros que sabemos que ya fue quitado el esposo, que era él mismo, ¿ya?, tenemos que ayunar, ¿cierto? Pero debemos prepararnos, y esta preparación interna para el ayuno debe ser guiada primero por el Espíritu. No basta que solamente nosotros vengamos y digamos tengamos las ganas de ayunar, ¿ya? Tiene que el Espíritu movernos para poder ayudar, tal como lo hizo con Jesucristo. Y debe haber también, debe ser hecho también a través de la energía y la voluntad de la carne. Nosotros tenemos la voluntad de poder hacer el ayuno, pero necesitamos la fuerza del cielo para poder ayunar. Exactamente. La gente que haya hecho ayuno, la gente que hace ayuno normalmente, tiene que saber de que normalmente, como dice la palabra, el espíritu animoso, pero la carne es débil, ¿ya? La primera cosa que pasa, uno quiere ayunar y el demonio está presto para decirte no vas a poder ayunar, ¿ya? Pone tentaciones entre medio para que uno no lo siga. Exactamente, por eso que el espíritu tiene que ir guiando y motivando ese ayuno. Y por eso es que uno, cuando yo he hablado, por ejemplo, con gente que ayuna y me dice, mira, es que en realidad yo tengo claro que si no tuviera la fuerza del cielo no podría ayunar, ¿ya? Porque la necesidad carnal se exacerba en este momento. ¿Qué pasa? Como dice el final del texto, ¿cierto?, de Lucas, dice, y sintió hambre. Uno siente hambre, pero es una hambre extrema, ¿ya? Uno siente esa necesidad de como que tiene que ir a comer ya. Y eso es una mentira que puso el demonio. Claro, porque uno cuando está su día como habitual, por así decirlo, sabemos que la comida está ahí a la mano, que en cualquier momento podemos acceder. No así en los tiempos de ayuno. Exactamente. Y es importante también entender de que cuando uno no ayuna, cuando uno ayuna, lo que va sucediendo es que uno puede también tener una mala condición de este ayuno.
como que uno se empieza a engrandecer, ¿ya? Porque tú ayunas te engrandece. Es como que le pudiéramos comprar algo a Dios. Eso no es así. Cuando tú ayunas es porque te quieres humillar, ¿ya? No es para engrandecerte, no es porque eres mejor, eres más genial, o porque la gente venga y te diga, uy, mira cómo ayuna. No importa. Lo más importante, que no te hace más valioso ya ante Dios. Lo más importante es que te compromete directamente con Dios. ¿Con qué? Con la humildad, ¿ya? Y también es un sacrificio que tenemos que hacer por tantas cosas que Él nos regala todos los días. Exactamente. O sea, es lo mínimo también. Exactamente. Y por lo mismo nosotros tenemos que comprometernos con el Señor también con que, primero, esta motivación interna, ¿cierto? En esta preparación interna, tenemos que pedir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos dé fuerza para poder ayunar, ¿ya? Entonces hay que hacer ese acto puntual. Normalmente cuando uno comienza los ayunos, la sensación de que no voy a poder lograrlo es algo habitual. Porque tal como decía San Juan María Vianney, decía, el demonio nos habla a la cabeza, ¿cierto? Dios nos habla al corazón, pero la voluntad es de nosotros, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa, el demonio nos trata de convencer de que no vamos a poder hacerlo, ¿ya? Entonces hay que tener harto ojo con esto, ¿ya? Y también, en este caso puntual, existe esta preparación externa. Y la preparación externa, ya dice por ejemplo Jesús en el Sermón del Monte, que nos revela 4 detalles que son explícitos sobre la preparación para el ayuno. Dice, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Deberíamos estar contentos. Exactamente. Y dice, tú cuando ayunes, lávate la cara, arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando. Importante. Solamente lo notará tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te dará la recompensa. Mateo 6, 16, 18. ¿Ya? ¿Por qué decimos esto? Porque hay pasos explícitos para hacer ayuno, ¿ya? Y la gente normalmente no hace estos pasos porque no lo sabe, ¿ya? El primero de los pasos, ¿cuál crees tú que es? ¿La oración quizás? La oración, exactamente, pero viene con algo material. Mira, hay algo material. Uno dice, ungir la cabeza. Lo dice en el texto, dice, por una razón natural, mucha gente piensa ya que el estómago es el primero que se complica con esto. Y esto no es así, ¿ya? El primer problema que tenemos es aquí, en la mente, en la cabeza, ¿ya? Entonces tenemos que ungirnos, ¿ya? Y el verdadero problema, como te decía, que está en la cabeza, tenemos que empezar a tener la capacidad de saber que debemos consagrar nuestra mente a Dios. ¿Y cómo nos consagramos nuestra mente a Dios? A través de esta unción de la mente. Y uno dice, bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, hay formas físicas que uno puede hacer. Por ejemplo, puede ir donde un sacerdote y le puede pedir que le bendiga aceite o que le exorcice aceite. Ese aceite puede uno tomarlo y en la mañana, cuando va a comenzar el ayuno, se pone en la frente, ¿cierto? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se pone 3 veces y está ungiendo su cabeza y su mente para comenzar este ayuno, ¿ya? ¿Algo que se hace habitual o no? No, la verdad es que no. La gente no lo hace porque uno se olvida un poquito de que tiene que hacer esta acción, ¿ya? Y como les digo, el aceite bendito uno le puede pedir a un sacerdote, el sacerdote lo puede bendecir. Normalmente se utiliza aceite de oliva, ¿ya? Que es el que normalmente viene y se utiliza para esto, y ustedes lo pueden tener en sus casas y lo ocupan habitualmente, ¿ya? ¿Cuál es la segunda cosa que hay que hacer? ¿Qué piensas tú? Quizás pensar cuál va a ser mi ayuno. Ya, sí, hay que pensar, pero estamos haciendo la dirección, ¿cierto? Estamos hablando de la preparación. Okay. Ya, entonces en este caso debería estar asociado con, como dice el texto, lavarse. Y dice, bueno, pero si yo me lavo todos los días. Sí, pero este aseo es una limpieza que debe sacar todo lo que de alguna u otra forma me podría llevar a un acto de tentación. ¿Cuántas veces pasa que muchas veces para que te noten que estás haciendo algo, uno se ve desgarbado, ¿cierto? Se ve a lo mejor, qué sé yo, no sé, sucio o cochino, alguna cosa. Entonces lo es necesario que se note lo menos posible. Y para notarse lo menos posible es necesario limpiarse por completo, ¿ya? Entonces esa es la forma también que debe ser habitual. Uno debe verse muy bien en el tiempo del ayuno, ¿ya? Uno de repente no se da ni cuenta, pero hay momentos que el ayuno te genera ciertas cosas que son físicas que tú no quieres controlar, y por eso también es lavarse, para sacar las toxinas, ¿cierto? Porque cuando uno ayuna se desintoxica, ¿ya? Es decir, se limpia de todo lo malo que tenía dentro, ¿ya? Entonces ese escenario es un escenario que uno tiene que hacerlo habitual,
¿Estamos? La tercera cosa es no aparentar que ayunamos. ¿Ya? Entonces, o sea, mantenerlo en secreto. Exactamente, debemos presentar esta apariencia feliz, ¿ya? Aunque nos cueste. ¿Ya? ¿Cuántas veces cuando uno ayuna le duele la cabeza? Yo creo que debe ser un montón de veces. ¿Cuántas veces cuando uno ayuna siente rabia? ¿Cuántas veces cuando uno ayuna viene y quiere literalmente mandar todo, como decimos acá en Chile, por la borda, ¿cierto? Es necesario entender que el momento explícito de ayunar tenemos que nosotros darnos cuenta de que tenemos que tratar de que se nos vea lo más felices posible. Porque es un momento de felicidad, es un momento de tranquilidad. No, y el demonio va a estar ahí todos los días tentando a cada uno de nosotros para que no cumplamos esta misión también, esta decisión que nosotros también tomamos. Exactamente, y por eso que es importante no aparentar que ayunamos. Es muy importante eso. Y la cuarta cosa, ayunar en secreto. Esto cuesta muchísimo, muchísimo, porque cuando uno quiere ayunar en secreto, nos falta que la gente alrededor que anda diciendo, sí, fue y total, anda ayunando. Uno no lo quiere hacer. Y mucha gente también empieza a cuestionar porque no lo entiende. Exacto, ¿no? ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué haces eso? ¿Te devolviste loco? ¿Te puedes rayaste? enfermar? ¿Ya? Yo tengo personas que son cercanas que literalmente miran el ayuno muy mal. Gente que dice, no, es que ya están rayados, ¿cómo se creen eso? Dios no les pide eso. ¿Ya? Entonces hay que entender que hay que ayunar en secreto lo que más se pueda. ¿Ya? Lo que más se pueda, porque hay cosas que literalmente no se pueden mantener en secreto. ¿Vamos? ¿Te parece que hagamos una pausa? Me parece. Muy bien. Seguimos, ¿cierto? En su programa. En nada es imposible para Dios. Muy bien, exacto. Y la idea es que nos den like, ¿cierto? Y también nos ayuden compartiendo también este material que le va a servir también a muchas personas también para empezar a ayunar, ¿cierto? Exactamente. Y estábamos viendo para qué sirve ayunar. Exacto. Ya, ¿para qué tú crees que podría servir ayunar? Para acercarnos más a Dios, para poder, como decíamos delante también, limpiar, ¿cierto? Nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Ya, tiene 4 cosas puntuales que sirve el ayuno. Ya, estas son 4 cosas bíblicas, vamos a decir. Ya, la primera de las cosas, como hablábamos al principio, es humillar la carne. Pero sirve para traer bajo control la carne. ¿Ya? Muchas veces el hombre se mueve solo por la carne y no por lo espiritual. Entonces, cuando tú vienes y ayunas, lo que haces es traer bajo control todo lo que sea carnal. Y lo que te permite es mantener esta templanza, ¿cierto? Esta capacidad del hombre de poder decir que decido lo correcto o lo incorrecto. ¿Cuántas veces nosotros, por sensaciones, decidimos? Viene la gente, por lo menos yo lo sé, mi señora muchas veces lo hace, me dice, es que yo quiero comprarme esto. Yo le digo, ¿pero lo quieres o lo necesitas de verdad? ¿Ya? Entonces uno muchas veces también tiene que ir preguntándose, ¿qué hago por sensación? Por sentirme bien. No es que yo quiero comer esto. Y de muchas veces te das cuenta que cuando comiste, no lo querías comer. ¿Ya? Y no pasó nada. Y no pasó absolutamente nada. Entonces, el ayuno te permite explícitamente definir eso. Te permite definir qué es lo que de verdad necesitas y lo que no necesitas. ¿Ya? Entonces eso te ayuda a sublimar la carne. La primera cosa. La segunda cosa, hace que nuestra oración, cuando está acompañada del ayuno, tiene una intensidad y un poder gigantesco. Eso tiene más poder. Tiene mucho más poder. ¿Por qué? Porque cuando tú te estás humillando ante el Señor, ¿sabes lo que pasa? Dios escucha más esa oración. ¿Ya? Entonces es necesario entender de que una oración guiada con ayuno tiene mucho más poder. Entonces uno podría pedir cosas que son mucho más difíciles de que salgan. ¿Ya? Pero no para vanagloria personal, sino que para gloria y honor del nombre de Jesucristo. Y me imagino que también no quiere decir que todo lo que nosotros pidamos en este tiempo vaya a ocurrir, digamos, porque también depende mucho de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El Padre nuestro lo recuerda, hágase tu voluntad, pero no la mía, ¿cierto? Exacto. Entonces es necesario entender de que siempre se haga la voluntad del cielo, ¿ya? Y tiene que hacerse la voluntad del cielo. Nosotros tenemos que entender también que la voluntad del cielo siempre va a estar, pero también uno puede pedir la voluntad que cambie. Señor, por favor, necesito esto. Ya, necesito esta situación. Yo te voy a contar que yo conozco una persona que el Señor le había revelado particularmente que tenía que morir en una fecha. Mira.
le reveló a través de un sueño encriptado, ciertamente. Un encriptado es para que sepa la gente que no es muy visible, pero lo que se establece es que esta persona tenía que morir en una fecha. Y esta persona, con mucho sentimiento y mucho amor, le pide a Dios vivir un tiempo más. Y ese día ciertamente se sentía morir, ¿ya? Y esta persona tenía una enfermedad, qué sé yo, y ese día, ¡pum!, se sana. Porque Dios le permitió vivir más tiempo. Pero supongo que esta persona aprovechó también ese tiempo, exactamente, ¿no? Porque le permitió vivir más tiempo, pero para hacer una misión específica. No por nada. ¿Estamos? Claro. ¿Qué otra cosa nos sirve el ayuno? Para darnos por completo descanso del cuerpo y el alma y el espíritu en el corazón de Jesús. Hay una cosa muy puntual. ¿Te has dado cuenta de que uno muchas veces viene y descansa, pero no descansa? No. Nos ha pasado a muchos de nosotros que despertamos el otro día y sentimos que no hubo ningún No descansas nada. No sé si te ha pasado que de repente llega el fin de semana, dices que no voy a hacer nada, voy a descansar, voy a dormir todo el día, duermes todo el día y llegas más cansado el lunes. Entonces, ¿por qué? Porque el descanso físico ciertamente es necesario, pero no es fundamental. Lo fundamental es el descanso en el espíritu. Entonces, el descanso en el espíritu te da el verdadero descanso. Y con el ayuno puedes tener ese descanso en el espíritu, ¿ya? Yo te digo, no es malo descansar físicamente, pero lo fundamental es descansar en el espíritu. Porque ahí sientes esta nueva energía que te da el ánimo para seguir adelante, ¿ya? Y otra cosa que sirve también, y explícitamente sirve el ayuno, es para revelarnos más la palabra de Dios. Cuando tú ayunas, ¿sabes lo que pasa? Es que también el don del entendimiento, el don de la inteligencia, de la sabiduría, ¡pum!, se va abriendo. Entonces, cuando tú ayunas, lo que va pasando es que entiendes mejor la escritura. Qué bonito eso, porque nos ha pasado también en muchas oportunidades que uno lee un evangelio, algo de la Biblia, ¿cierto? Y no entiende nada de lo que el Señor quiere decir con ese mensaje. Exactamente. Entonces, por eso es importante entender de que cuando abre la mente, también el ayuno lo puede abrir de esta forma. ¿Para qué? Para comprender cosas que son misteriosas, ¿ya? Entonces hay que entender de que el Señor, si bien es un misterio absoluto, pero se ha ido revelando a medida también del tiempo, y la revelación de Jesucristo nos traza de cómo es el cielo, pero nosotros, nuestro entendimiento es pobre. Entonces tenemos que pedir que haya mayor entendimiento, ¿ya? ¿Te parece que vamos a una pausa? Me parece. Súper. Continuamos en su programa. Nada es imposible para Dios. Y estábamos hablando sobre el ayuno, ¿cierto? Y también sobre las cosas que nos servía el ayuno. Pero también hay motivaciones incorrectas para ayunar. Claro, o sea, tomar una decisión quizás por algo que no corresponde a hacer el ayuno, no como de acuerdo a lo que estuvimos conversando hace un ratito. Exactamente, entonces puede haber alguna decisión o algo incorrecto que de alguna otra forma me esté trazando esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, el primero de los actos incorrectos es para obtener placer. La razón por la que Dios le desagrada el ayuno que tenía, por ejemplo, Israel, ya era que en lugar de ayunar para mortificar la carne, ayunaban porque estaban enamorados del placer material, ¿ya? Entonces tenían una lógica que hacían ayuno, por ejemplo, pero el rito del ayuno lo hacían, ¿pero para qué? Para tener la posibilidad de tener mayor cantidad de bienes materiales. Es decir, eso es una forma incorrecta. No porque ayune me van a dar más cosas materiales. No, claro. ¿Ya? Uno podría pedir ciertas gracias que vengan del cielo para en el ayuno, ciertamente, y también podría pedir algunas cosas materiales para alguien que a lo mejor que lo necesita, pero no necesariamente va a pasar. No es lo que debería ser, en definitiva, ¿ya? No es lo que es correcto, ¿ya? Por ejemplo, hay otra cosa que también es una forma incorrecta, es ayunar para contención. La segunda razón que es desagrado para Dios es que los ayunos, por ejemplo, que hacía Israel, fue el lugar para incrementar en vez de incrementar el espíritu, ¿cierto? Era porque necesariamente ellos querían tener acciones de contienda, ¿ya? Que se entienda contienda como la palabra en hebreo que significa competencia, contención o controversia, ¿ya? En definitiva, ellos tenían la posibilidad de hacer los ayunos, pero ¿para qué? Para reprender o flagelar a otros, ¿ya? Y eso no era lo lógico, ¿ya? Nosotros también deseamos muchas veces recibir conocimientos o dones espirituales
particulares en el tiempo de que hacemos ayuno. También no es una forma correcta de ver el ayuno, ¿ya? Dios dará los dones que tiene que dar nomás. Y da dones al que Él lo necesita, ¿ya? Exacto. Y para misiones particulares, no las que nosotros queramos nomás porque así, o para que la gente nos vea, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay que tener harto ojo con eso, ¿ya? Y hay una tercera cosa también que es una forma incorrecta, ¿ya? De lo que es cuando uno quiere hacer ayuno, es para, por ejemplo, cuando uno quiere ganar ciertas cosas, ¿ya? Para tener mayor conocimientos, ¿ya? Si yo vengo, no sé, digo o tengo la posibilidad de hacer ayuno porque necesito tener mayor sabiduría, ¿para qué? Para que le pueda ganar a otros cuando venga y tenga que debatir. Esa es una forma incorrecta. Claro, porque quiero ser más importante que otra persona. Exactamente, no, es que yo ahora que hago ayuno vengo y voy a saber más las cosas. Ciertamente, Dios te puede revelar más las cosas, pero si estás ayunando incorrectamente, en definitiva, estás dándole una opción incorrecta a tu ayuno, Dios no te va a revelar nada, ¿ya? Y la cuarta cosa es para herir, ¿ya? Ayunar para herir a otros. Por ejemplo, nosotros vemos a Israel cuando nosotros vemos que Israel quería herir a otras, por ejemplo, otras naciones del lugar. No tiene una connotación explícita, ¿ya? El ayuno tiene que estar asociado con la motivación de subyugar, ¿cierto?, la carne, pero ¿para qué? Para llegar a acercarse más a Dios, ¿ya? Pero no va a tener una condición de herir a otros, ¿ya? No, yo ayuno para que a alguien le vaya mal, por ejemplo, ¿ya? Claro. O yo ayuno para que venga y otra persona venga le tenga algún problema, alguna cosa. Eso no va a pasar, ¿ya? No tiene una lógica, ¿ya? Pero también existe una forma correcta, ¿cierto? O una motivación correcta para ayunar, ¿ya? ¿Cuál crees que es una motivación correcta para ayunar? Quizás por el sufrimiento. Por ejemplo, ¿ya? Y ahí te vas a ir a Isaías, ¿cierto? Isaías 58, que dice explícitamente: el ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y que desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes al fin con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas tu casa al pobre sin techo, en que vista al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. ¿Ya? Esto es Isaías 58, del 6 al 7. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque el ayuno tiene que venir de la mano con otra cosa más. No sirve solo ya yo hago ayuno y ahí me quedo, ¿ya? Tiene que venir con otras cosas más, y aquí lo define explícitamente. La primera cosa dice: desatar las ligaduras de impiedad y compartir el pan con el hambriento, ¿ya? Cuando muchas veces uno es egoísta, ¿cierto? Y el egoísmo es solo lo que yo necesito. No pienso en los demás. Entonces, no, mira, es que yo solo necesito es esto. Entonces yo lo que veo es solo lo que a mí lo que yo necesito, lo que mi familia necesita, lo que mis cercanos necesitan, pero no veo lo que mi hermano necesita, ¿ya? Entonces la primera de las cosas que debemos que entender, que el ayuno viene de la mano con la caridad, ¿ya? Nosotros tenemos que ser caritativos en el momento del ayuno, ¿ya? Y nosotros no podemos perdernos esa caridad, porque si nos perdemos esa caridad estamos dándole una orientación que no va correctamente asociado con lo que Dios nos está pidiendo, ¿ya? La segunda cosa dice: deshacer los nudos que aprietan el yugo y recibir al pobre en tu casa. ¿Tú has recibido alguna vez a alguien que es un pobre en tu casa? Que yo recuerde, ¿no? Ya. ¿Y por qué uno piensa que uno no recibe a un pobre? Porque, claro, ciertamente existe una pobreza física, pero también existe una pobreza espiritual. Cuando hay alguien, por ejemplo, que necesita algo, que necesita a lo mejor una palabra de aliento, o se siente solo, abandonado, también es un pobre. Santa Teresa de Calcuta lo decía: la mayor de las pobrezas del día de hoy es la falta de amor. Claro, es que lo otro es lo que uno ve. Exactamente. Es lo más como lógico. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que entender que es una carga muy pesada que tenemos que ayudar a aliviar. ¿Y cómo la ayudamos a aliviar? Teniendo la opción también de apoyar a otros. Nosotros no podemos quedarnos solo con nosotros. Entonces tenemos que estar muy pendientes cuando hacemos ayuno de cómo ayudar al otro, de cómo yo me pongo al servicio del otro. Cuesta, ¿no? Cuesta. Claro. Cuesta, porque uno muchas veces dice: es que estoy ocupado, que tengo que hacer, es que mejor lo hago después. Ojo con eso. Uno ayunando también tiene que venir de la mano con esto. ¿Estamos? La tercera cosa dice: dejar libres a los quebrantados y cubrir a los desnudos. El ser más quebrantado, oprimido, ¿cierto? Nosotros entendemos de que existen quebrantos en las personas.
Y uno dice, sí, los quebrantos, ¿cuáles son? Muchas veces las personas tienen fracturas espirituales que vienen desde muy pequeño. ¿Ya? Uno siempre lo ve a lo material, ¿cierto? Uno al quebrantado, ¿cierto? Al oprimido, pero también hay que ver cosas que son espirituales. Entonces vemos también hoy día muchas fracturas. Nosotros, por ejemplo, en la fundación recibimos a mucha gente muy fracturada. Vienen desde violaciones, niños que vienen, por ejemplo, que lo han abandonado en sus calles, que han tenido el tema particular que a lo mejor sus papás los odian y los sacan. Esos son la gente que recibimos nosotros, las que están en nuestra residencia, ¿ya? Pero entendiendo también de que también son quebrantados, ¿cierto? Exacto. ¿Qué hacemos por ello en este tiempo? ¿Qué estoy haciendo en el momento del ayuno? ¿Estoy ayudando de alguna forma? ¿Estoy ayudando a salir también de esto? Fíjense que muchas veces uno se queda mucho con lo material, ¿cierto? Fui, le di algo para comer y ya. Pero ¿cuándo nos preocupamos de lo espiritual? ¿Ya? Cuando nos preocupamos, por ejemplo, de la sanación física y espiritual de esa persona, ¿cierto? La cuarta cosa dice romper todo yugo y no escondernos de nuestra propia carne. Este motivo es todo un contraste con la orgullosa voluntad que tenía Israel, que lo llevó a ayunar para herir con puño inicuamente. ¿Ya? El orgullo es un yugo poderoso que nos impulsa a herir a otros con el puño de la inequidad. Nosotros tenemos que entender también de que nosotros cuando hacemos ayuno tenemos que ser, aparte de humilde, también tenemos que ser sencillos y serviciales. ¿Para qué? Para no herir a otros. ¿Ya? ¿Cuántas veces nosotros con palabras menores a lo mejor herimos a la gente? Yo creo que siempre. ¿Ya? Entonces pasa muchas veces de que uno dice algo de más, dice algo que no tiene que decir y lo daña. Entonces hay que siempre estar mirando en el momento del ayuno, decir, bueno, ¿qué estoy diciendo de más? A lo mejor tengo que callarme, tengo que mantener la lengua quieta, ¿cierto? Exacto. Entonces es muy importante también entender esto y también que la forma correcta de hacer ayuno también viene de la mano con cosas que ciertamente son físicas, ¿cierto? Pan y agua, pero también con cosas que no son a lo mejor materiales, sino que también este servicio al prójimo. ¿Te parece que vamos a la última pausa? Me parece. Súper. Muy bien, seguimos, ¿cierto? En su programa Nada es imposible para Dios. Y estamos hablando de todo lo que conlleva el ayuno, cómo hacer estos 40 días de ayuno, ¿cierto? Los que quieren ya empezar su ayuno el día miércoles, es necesario también partirlo con toda la fe y la esperanza, ¿cierto? Y qué no hacer también. Y qué no hacer, exactamente. Entonces, vamos a dejar claro algunas cosas y también, ¿tú crees que trae algún beneficio? ¿Crees que Dios dará algún galardón a los que hacen el ayuno? Yo creo que solo si es gracia de Dios que Él nos quiera regalar algo en ese tiempo, pero no es obligación, digamos. No es una obligación, pero sí lo da. Cuando uno lo hace de una forma correcta, Dios da un galardón. Y dice, Isaías 58, dice, entonces brillará tu luz como el amanecer, y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti, y mi gloria te seguirá. Vamos a dejar un poquito definido qué cosas va a dar Dios en el tiempo de cuando tú hagas ayuno. Y si haces 40 días, mucho mejor. ¿Ya? La luz primero. Dice, la luz es el primer galardón que Dios da por hacer o por haber hecho este ayuno, ¿ya? Todos queremos y necesitamos luz, tanto natural como espiritualmente. No podemos orar correctamente sin la luz de la humildad y la palabra revelada por Dios. Nosotros, cuando venimos y hacemos ayuno, lo que va pasando es que la luz de Cristo brilla como fuerza adentro de nuestro corazón. Lo que nos pasa es que nos iluminamos. Y nos iluminamos tal como le pasó a Moisés, por ejemplo. Nos llenamos de Él. Nos llenamos de Él. Entonces, ahí está la grandeza de poder saber que obtenemos esta luz del cielo. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa? También tenemos una sanación. Hay gente que cree que por hacer ayuno se va a enfermar. ¿O no te ha pasado a ti que han dicho? Sí. Usted vas a enfermar por no comer. Esa es una mentira. ¿Ya? Cuando uno deja de comer o cuando uno deja explícitamente en el momento de ayunar por un motivo, al contrario de lo que se puede creer, te sanas. Te sanas físicamente y también te sanas espiritualmente. Hay muchas cosas que uno se sana que literalmente no sabe que tiene. Te pongo un escenario. Hay gente que mientras está haciendo ayuno, Dios le revela en la oración que tenía ciertas heridas que habían sido bloqueadas. Heridas de infancia, heridas a lo mejor complejas de su trayecto y que no sabía que la tenía, y lo que hace es que la va sanando. Y aparte, también sana físicamente.
enfermedades graves, por ejemplo, también pueden ser sanadas, ¿ya? Ciertamente la Iglesia Católica dice y promueve el ayuno entre 18 a los 59 años, y ese es como debiese ser lo lógico que uno debiese ayunar, ¿ya? Pero las personas en sí no entienden de que el ayuno no hace mejor de lo que nosotros creemos, ¿ya? Entonces por eso es necesario entender también que existe una sanación de por medio, ¿ya? Qué bonita instancia entonces, para que aprovechen. Exactamente. ¿Qué otra cosa más? Nos da también rectitud, ¿ya? Este grado particular de justicia proviene de dar limosna, ¿cierto? Y procede de lo que ha sido ahorrado cuando ayunamos, porque al ayunar no necesitamos tanto dinero. Entonces, como no necesitamos tanto dinero, lo que hacemos es que eso también lo damos como caridad. Limosna para la iglesia, por ejemplo, limosna también para alguien que lo necesita, ¿cierto? ¿Cómo estoy haciendo un acto de solidaridad constante? ¿Ya? Y otra cosa es también nos da gloria, según lo que dice el texto de Isaías, ¿ya? Dice, además de darnos luz, ¿cierto? Salud, como ya decíamos ya, y también un poderoso escudo protector de justicia que va delante de nosotros, Dios nos promete una gloriosa protección para resguardar las espaldas. Cuando uno viene y ayuna, se vuelve peligroso. ¿Y sabes por qué se vuelve peligroso? Porque cuando tú ayunas de verdad y rezas el rosario, tienes oración constante, cuando hay maldad que viene a atacarte, ¡pum!, rebota. ¿Por qué? Porque no puede atravesar esa luz, no puede atravesar ese escudo. Te pone el Señor un escudo poderoso, ¿para qué? Para que no te dañe el mal. Recordar que todos los días estamos presos también del mal, ¿cierto? El demonio nos molesta todos los días y la forma de poder protegernos es con la oración, pero también tenemos el ayuno. Sobre todo en estos tiempos que está mucho más desatado también. Exactamente, así que en este tiempo promovemos a la gente que pueda hacer ayuno, ¿cierto? Estos 40 días, que pueda tener la chance puntual. Los que tengan miedo, a lo mejor, mira, yo no puedo hacer a lo mejor de pan y agua todo el día. Bueno, a lo mejor pueda partir a lo mejor la mañana haciendo pan y agua hasta las 12. Yo conozco gente que hace hasta las 12 del día, ya solo ayuno parcial, ya también es posible hacerlo, pero pónganle un sentido, no lo dejen al aire. Digamos, bueno, el ayuno va a ir dirigido para esto, para la conversión de alguien, por ejemplo, para mitigar la guerra, por ejemplo, para algo puntual, a lo mejor de apoyo de alguna persona que necesita, ¿ya? Entonces, para que lo veamos de esa forma. ¿Me parece? Súper, me parece. Súper. Entonces, tengamos la posibilidad de hacer eso y ya se nos terminó el programa. Mira, ¿ya? Rápido. Así que le agradecemos a Dios Todopoderoso y nos vamos a consagrar a nuestra Madre María, ¿cierto? Que nos va a ayudar en este tiempo de ayuno y que nos va a ayudar sobre todo también en este tiempo de Cuaresma. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, Él es que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien.